¿Qué onda, gente? Continuamos en la parte que nos quedamos anteriormente. Y para los que son nuevos en el canal, en estos casos en el que el anime es una adaptación de la novela, utilizo el manga como apoyo visual, acorde a la novela. Unos días después de la batalla en Arien, Tanya va en un tren de camino a la capital, en el cual antes de hablar con el mayor Uger, tenemos unos pensamientos de Tanya que fueron omitidos. Para Tanya, los trenes a larga distancia nunca son cómodos, las cabinas de primera clase también, pero en tiempos de guerra eso es mejor. Dado que los cañones de ferrocarriles del ejército y los trenes de suministro tienen prioridad, los horarios están seriamente fuera de servicio. En estas circunstancias lo único que puede hacer es revisar documentos o tomar café frío. Por motivos de confidencialidad, no solo las radios están atascadas, sino que ni siquiera pueden dejar los vagones de primera clase. Se pregunta de qué se trata, pero acepta que la comida es relativamente decente, ya que es proporcionada por el tren, aunque no puede relajarse y disfrutar de una comida con esos ánimos. El magnífico plato principal del menú es el estofado de ternera. Normalmente estaría feliz de comer estofado, pero por el momento prefiere no hacerlo. Acaba de regresar del campo de batalla y vio muchas cosas de las cuales no sería capaz ni de comer carne gratinada. Tanya está refunfuñando graciosamente. Piensa que un debate súper divertido y la implementación de esas ideas son dos cosas diferentes. Por ejemplo, ¿cuál es el punto de las ridículas propuestas de que tal vez no hay civiles porque todos los ciudadanos de su nación son soldados, debido al reclutamiento universal, o la guerra total, o lo que sea? Normalmente, algo así nunca se realizaría. El problema es que los planes lógicamente nunca se usarían y las presiones de necesidad existen en la realidad. ¿En qué era tan escandalosa vivimos? Tratar a las personas como algo desechable en lugar de humano, no habría espacio para el debate si fueran utilizados de una manera más sabia. Honestamente, quiero preguntarles si saben cuánto cuesta invertir en capital humano. Teniendo en cuenta el tiempo y el costo necesario para entrenar a un mago, no deberían dejarlos caer como moscas. Mientras tanto, ha habido un caso en el que un científico graduado que persigue un doctorado fue asignado a las líneas del frente. Aún así, el descuido de la ciencia significa que se quedarán atrás del nuevo armamento del enemigo y su tecnología. A Tanya no le gustaría imaginar que el enemigo tuviera radares y espoletas de proximidad y ellos no. Piensan que si están implementando el proyecto Manhattan y sus científicos están muriendo en primera línea, ¿no es eso jugar para el equipo equivocado? Aunque para Tanya, Shugel debería morir. Piensen que Nobel y Einstein podrían ser inútiles como soldados, pero serían invaluables para el esfuerzo de la guerra si estuvieran sosteniendo bolígrafos en lugar de armas, excepto por ese científico loco. Hacer que Nobel estudie la nitroglicerina sería mucho mejor para la sociedad. También fue un maravilloso guardián del capital humano que abogó por la paz para evitar el desperdicio de recursos. Por ahora, todo lo que puede hacer Tanya es reescribir esas notas como una opinión formal para entregar. Ahora está en un tren, pero debido a la guerra, ni siquiera hay un buen paisaje para mirar, por lo que está aburrida. Se pregunta él por qué la convocaron solo a ella. Salvó vidas y erradicó a los enemigos, y antes de eso, en las líneas del Rin, incluso recibió una condecoración por sus hazañas, a pesar que se hicieron en el campo de batalla sin una ceremonia. Tiene cero tolerancia al abuso de prisioneros. Debido al temperamento de su unidad, rara vez tiene prisioneros, pero puede decir con confianza que nunca torturaron ni abusaron de sus fuentes de información capturadas. A diferencia de los aficionados que toman más prisioneros de lo necesario y luego se arrancan el cabello sobre cómo alimentar a todos, no aceptan a más de 48 personas, lo que hace las cosas más fáciles. Tiene una unidad ideal que se adhiere extremadamente a las leyes internacionales y se dedica a sus misiones, lo cual es agradable y fácil. Entonces se pregunta de nuevo, ¿por qué la llamaron? Pero esos pensamientos son interrumpidos cuando alguien se acerca a hablarle. Cuando ocurre este encuentro entre Tanya y Uger, en la novela dice que Tanya se puso de pie, rápidamente se quitó la gorra y se inclinó, pero había otra etiqueta más que no hizo, y fue la de soltarse el cabello recogido. Pero están cerca de las líneas del frente, eso no tiene mucha importancia. Pero Tanya piensa que de todos modos los oficiales de su clase en la Universidad de Guerra probablemente irá más lejos. Ya había sido ascendido a los rangos medios cuando obtuvo la comisión de capitán. Probablemente llegará a teniente coronel bastante rápido para alguien que no sirva en un campo de batalla. Desde que su puesto actual está en la sede de logística, probablemente irá al Estado Mayor o al colegio de guerra como instructor. Realmente siente celos de él, pero no le hará daño llevarse bien con él.
Cuando Uger le menciona que él fue enviado para informar al departamento ferroviario sobre un plan de transporte de emergencia, Tanya se pregunta qué tendrá que ver ella en esos asuntos que no le corresponde. El departamento ferroviario es necesario. Sin ellos, el poder de combate no sería desplegado eficientemente, y el poder del imperio sería equivalente a un elefante gigante pero inmóvil. Cuando Uger le dice el plan de hacer retroceder a sus soldados, Tanya piensa en que al parecer, haber pasado mucho tiempo en primera línea ha oxidado su sensibilidad económica y racional. El fracaso de Concorde ya no es gracioso. Deberían adherirse a las reglas que dicen no lamentar el dinero que ha invertido en una empresa no rentable, sino lamentar cualquier pérdida adicional. A lo que Tanya se refiere sobre el fracaso de Concorde fue un proyecto de un avión supersónico llamado Concorde, de los cuales el Reino Unido y Francia siguieron financiando aún después de saber que el proyecto no era rentable. No querían admitir que habían desperdiciado millones, así que siguieron gastando millones más para, entre comillas, salvar el proyecto. Al final, fue un fracaso comercial. A Tanya le parece sorprendente que esa idea se le ocurrió a Setur, pero se pregunta si en serio el Ser X quiere destruirla a ella, un fiel creyente en la racionalidad moderna. Ciertamente debe tener cuidado con el contexto de un mundo en guerras que el Ser X ha mencionado. Desea salir de esa locura y despilfarro humano tan rápido como pueda. Uger le dice a Tanya que la información está tan estrictamente controlada que parece que tendrán que actuar un poco. Uger le dice que ese desastre en Arien destruyó sus líneas de suministros, ya no podrán mantener el frente. Tanya le pregunta si eso no es un poco exagerado, ya sea a través de una tercera potencia o de una unidad que participe en la batalla, tiene la seguridad de que la verdad se filtrará. Uger le responde que no, todo lo contrario, difundirán propaganda por el otro país, dirán, los heroicos ciudadanos de Arien resistieron y prácticamente destruyeron el ferrocarril del ejército imperial. Tanya está aún más sorprendida. No tiene experiencia en propaganda, pero ya se da una idea del efecto que dejará. Nunca pensó que a alguien en este mundo se le ocurriría una guerra de información. La lucha de los ciudadanos de Arien, que entregó un duro golpe a la logística del ejército imperial, provocará un sentimiento de no permitir desperdiciar esa oportunidad. Tanya pregunta si quiere decir que les quitarán todas sus opciones. Uger le responde que sí, incluso si no vienen a ayudarlos, todo lo que necesitan es difundir propaganda de que los abandonaron, no pierden nada en hacerlo. A Tanya le parece una maravillosa idea, le sorprende que se les haya ocurrido, y piensa que probablemente la administración republicana daría a tener la reputación de ser el tipo que ve morir civiles que se resisten en medio de una guerra total. Una nación no puede esperar que su gente acepte su lógica de un pequeño sacrificio beneficiará a la mayoría. En realidad, los únicos que declaran algo así son los soviéticos o sus semejantes, aunque en el caso de Pol Pot, su pequeño sacrificio fue aproximadamente un tercio de la población, aunque algunas naciones van a la guerra con el pretexto de proteger a sus ciudadanos, así que suponen que hay un equilibrio. Tanya pregunta qué tiene que ver eso con ella. Uger le dice que es simple, su batallón de magos será la retaguardia del retiro. Tanya dice que son demasiado considerados, pero internamente se pregunta si eso es como una amenaza para no decir nada de Arien. El solo pensarlo le da escalofríos en la columna. Uger le dice que su misión solo será una defensa demoradora, pero será dura, está seguro. Probablemente esté siendo convocada para discutirlo. Tanya pregunta cómo hará una defensa demoradora cuando estén medio envueltos. Perder la mitad de sus tropas no los hará ganar tiempo. Tanya recuerda que todo el tiempo en la academia le hicieron esa pregunta, pero nunca pensó que la pondrían en esa situación. Uger le dice que lo está pensando demasiado, no tomará tanto tiempo. Pregunta si no estará básicamente en vigilancia permanente. Tanya le responde que en el campo de batalla perpetuo tiene que estar preparada para lo peor. No es que le guste tener ese temperamento. Tanya piensa en que si se iba a sentir así de mal, no debió haber comido ese estofado de ternera. Ahora quiere vomitar. Se pregunta si esa fue la razón por la que Rudel bebió leche porque su estómago no podía soportar nada más que eso, y se plantea hacer lo mismo. A quien hace mención Tanya es el piloto alemán de la Segunda Guerra Mundial, Hans Ulrich Rudel, famoso por ser el as de la aviación más condecorado de su país. Él no bebía alcohol, y efectivamente, se dice que prefería la leche y una dieta muy controlada para mantenerse en forma para el combate. Pero Tanya piensa que seguramente hacía eso porque después de ir a innumerables misiones suicidas, su estómago ya no era el mismo. Tanya piensa que estaría bien si va directamente con Setur y hacer que retire las órdenes más tarde, aunque si está tratando de silenciarlos, definitivamente no lo hará. Uger le dice que de cualquier manera, por ahora, nos hemos reunido. ¿Qué tal un brindis para marcar la ocasión? Tanya le responde que todo lo que tiene es café de reemplazo, pero si eso funciona, estaría feliz de hacerlo. Y piensa que para la próxima vez se asegurará de tener un poco de leche a mano,
pero recuerda que por alguna razón el imperio es famoso por su leche. Cuando Tanya y compañía están en la misión de distracción para que la República no se den cuenta que se están retirando, pues como siempre, tenemos varios pensamientos omitidos de Tanya. La mayor mágica Tanya von de Gurechaf avanza con una expresión triste en su rostro. No, se ve obligada a avanzar. Como soldado imperial, debería disfrutar de un ataque profundo en territorio enemigo con una gran cantidad de emociones, pero todo lo que está en la mente de Tanya es el deseo humano natural de no morir. Con esos pensamientos inevitables, Tanya lanza hábilmente fórmulas para que el enemigo piense que es un comandante intrépido. Mientras hay intercambio de maldiciones por el radio, lo cual para Tanya es algo normal, Tanya mira al cielo fantaseando con golpear al ser X con su puño cerrado, y piensa en que, si Dios existe, debe ser un ser inflexible como una computadora malvada. Con ese pensamiento, se ve obligada a congelar cualquier esfuerzo mental que no le ayude a sobrevivir en el campo de batalla, y se concentra en las maniobras de combate. Este lugar donde parece que la actividad humana ha evolucionado en el sentido opuesto de lo ideal, donde el valor de la vida humana se deteriora cada día, donde el dios de la muerte y los espíritus malignos hacen bancos, un mundo donde las vidas humanas caen en una terrible deflación en relación con las balas de plomo. Este es un mundo purgatorio donde el límite entre la vida y la muerte es el más peligroso que existe. Tanya explica que los magos cuentan con varias desventajas, entre esas, sus escudos de protección dependiendo del calibre que puede soportar o no. 12.7 milímetros es el estándar y 40 milímetros es el máximo, aunque también pueden ser penetrados por varios ataques en conjunto de armas pequeñas. Construyen sus escudos con su poder contra su carne. Es tan fuerte como podrían pensar, pero como no pueden doblegar las leyes de la física, tienen que estar preparados para los golpes del impacto. El choque de los órganos internos de un golpe directo de 120 milímetros dejaría a un mago indefenso. Incluso si tuviera suerte, solo se desmayarán. Pero para bien o mal de Tanya, su orbe tipo 95 puede repeler disparos de hasta 88 milímetros con su película protectora. Teóricamente, también puede crear un caparazón defensivo que puede soportar disparos de hasta 120 milímetros. Cuando a Tanya le comunican que la fase 2 se terminará momentáneamente hasta que se den las órdenes de la fase 3, cada unidad debe continuar las maniobras operacionales designadas. Al escuchar ese mensaje de radio lleno de ruido, no solo está codificado, es una transmisión entre magos utilizando un formato especial con ondas direccionales a través de orbes. Apenas se pueden mantener conversaciones con este sistema, por lo que solo funciona para comunicaciones prácticas. La alta densidad de magia que queda en el aire crea un ruido penetrante. Cuando Tanya pierde a uno de sus hombres y pide que lo cubran para servir de señuelo, y así él pueda retirarse, pero le dicen que eso es peligroso, pero Tanya responde que no tiene opción, y cuando le desean buena suerte, Tanya le dice que el Señor los proteja. En lugar de haber dicho que su suerte sea eterna, dijo algunas tonterías incomprensibles sobre la protección del Señor. Tanya quiere llorar, pero si no utiliza el tipo 95, su película protectora volaría en un instante y la destruiría junto con su escudo defensivo y todo. Piensen que en cierto modo, el ser X es como las finanzas del consumidor. No quiere pedir prestado y no debería, pero tiene que hacerlo. Después, cuando le comunican a Tanya que tiene permiso para retirarse antes, pero ella se niega, ya que podrían darse cuenta del engaño. En la novela, después de que Control de Mando le dijera que el Señor la proteja, Tanya piensa que siente alivio que el Control de Mando esté cooperando, pero por el momento debe ser valiente y hacer todo lo posible para no perder en ese mundo anormal. No tiene intención de sacrificarse para seguir volando después de que ya no pueda concentrarse y su voluntad esté casi rota. Está luchando por su vida, eso es todo. Tanya se pregunta por qué los magos enemigos decidieron desafiarlos en lugar de quedarse en la retaguardia. Tanya se lamenta de eso, ya que se considera una persona amante de la paz. No hay nadie que ame más a los humanos tanto como ella, por lo que le parece absurdo que la envíen a matarlos tan a menudo como a ella. Es casi como si la cara engreída del ser X estuviera a punto de aparecer en el fondo de su mente con todo el narcisismo de una existencia trascendente, y piensa, oh Dios, si existes, seguramente eres un bastardo podrido. Nada parecía particularmente diferente sobre ese día. Cualquiera diría eso, es un día normal. No, era un campo de batalla normal. Después de que cumplieran la misión de hacer que el ejército imperial se retirara sin que los republicanos lo notaran, lo que sigue en la novela trata sobre unos cohetes hechos por el Dr. Shugel. Esto surgió por la necesidad táctica de poder atravesar posiciones fuertemente protegidas, lo suficiente como para que el batallón del demonio del Rin tenga la mitad de pérdidas. Así que el Imperio le pidió al arsenal técnico una nueva arma para poder penetrar posiciones protegidas, por lo que sugirieron uno del arsenal técnico aéreo, una unidad de reconocimiento de alta altitud.
pero los demás departamentos tenían dudas si lo lograrían con su tecnología actual, a lo que Shugel sugirió una metodología y un enfoque desde el punto de vista mágico. Poner a los magos en aparatos de aceleración adicional resolvería todo. Al hacer eso, serían capaces de medir las defensas enemigas y la capacidad de intercepción, por lo que todo funcionaría tan bien para la misión de reconocimiento en vigor. Con ese éxito, el Estado Mayor hizo una enmienda leve pero significativa a su plan de batalla decisivo. Fue una gran noticia para la estrategia del Mayor General von Ruderdorff de traer al ejército republicano y destruirlos. El aparato que Setur había visto mientras estaba en desarrollo en la investigación tecnológica estaba escrito en el plan. Ambos estaban emocionados, alcanzarían lo que, en cierto modo, era el sueño de todos los oficiales del Estado Mayor. La operación se llamaría Horror y Asombro. Aproximadamente 2 semanas después de la operación a gran escala, en la segunda línea defensiva del Rin, Grants permanece en guardia a pesar de ser una de las noches más tranquilas que el batallón pudo tener en mucho tiempo. Esta calma es gracias a la exitosa retirada del Imperio, por lo que hubo una breve pausa en el campo de batalla. Tanya les dijo a todos que tomaran un descanso antes de que ella volviera a la cama, dándoles a todos los soldados exhaustos un descanso muy necesario. A pesar que saben que estaban seguros en una base trasera, cree que deberían estar un poco nerviosos por los ataques sorpresas nocturnas. Aún así, se relajaron un poco. El motivo estaba claro. La mayoría del ejército republicano había avanzado al vacío y básicamente se olvidó de la posición defensiva de la 203. En el momento en el que el ejército republicano salió de sus líneas fuertemente fortificadas, sus soldados se dedicaron celosamente a expandir las ganancias del ejército. Reflexionando sobre todo esto, sorbió tranquilamente su café. Era una noche increíblemente tranquila para un campo de batalla. Las vistas desde la trinchera le mostró el mismo cielo que miraba todas las noches, pero por alguna razón durante estos momentos tranquilos parecía sorprendentemente estrellado. Para alguien acostumbrado al campo de batalla, la clara falta de ametralladoras y el fuego de acoso nocturnos estaban tan fuera de lugar que era estresante. Pero en eso llega el teniente Weiss y le dice que se relaje, está actuando extraño. Por cierto, estuve diciendo el nombre mal de este personaje todo este tiempo, pero ninguno de ustedes no me dijo nada, así que intuyo que no les importa este personaje. Grants piensa en que si se pone demasiado nervioso, los demás lo notarían. Estaba pensando en cómo finalmente podrá dormir incluso en las líneas del Rin con sus tormentas de acero. Todavía tiene mucho que recorrer. Se pregunta si a la vista de los demás se verá como un pollo recién nacido. Weiss, quien había sido golpeado y herido en Arien, todo el batallón se alegró de escuchar noticias de su recuperación y finalmente el otro día fue recibido. Y a pesar de que Grants era el único oficial que realmente necesitaba estar de servicio, Weiss estaba ayudando en un esfuerzo por recuperar sus instintos de combate. Después de un tiempo fuera, ayudó a aliviar mucha tensión. Weiss le dice a Grants que no sabe cómo se siente, pero tampoco él puede calmarse. Grants nota que Weiss ya no le causa ningún problema su herida. El otro día, para celebrar su salida del hospital y perfeccionar sus habilidades oxidadas, el teniente Weiss tuvo una batalla simulada con la comandante. Incluso si eso es todo lo que puede hacer ahora, estaba aliviado que se haya recuperado. Entonces de repente Grants se dio cuenta de una cosa que Weiss había dicho. Él tampoco puede relajarse. Grants le pregunta que entonces también él siente que algo va mal. Weiss le responde que por supuesto, este batallón ha estado en primera línea desde que nos formaron. Weiss, al ver la inquisitiva mirada de Grants, recordó que los nuevos reclutas no tuvieron tiempo de asimilar la situación después de su bautismo en el campo de batalla. Weiss le dice a Grants que es un buen momento para hablar de los viejos tiempos, y le pregunta si sabía que él estuvo en el ejército oriental. Grants le responde que no lo sabía. Weiss recita cada palabra del anuncio de reclutamiento de magos de Tanya y dice que él era muy joven, sobreestimó sus habilidades y estúpidamente pensó que podría ser un héroe. Los magos siempre se sobreestiman. Grants le dice que no es así, pero Weiss le dice que no, solo está diciendo la verdad. Fue entonces cuando la mayor lo dejó sin palabras. Su entrenamiento fue como volver a nacer. Grants con eso confirma que el batallón de Tanya tuvo que pasar horrores en sus entrenamientos. No puede creer que hayan sobrevivido a todo eso. Weiss era el más consciente que lo que quería era que el entrenamiento costara dinero. Su batallón ya había gastado el presupuesto anual de ejércitos de un regimiento de poca monta. La cantidad generosamente gastada en ejercicios, una rara excepción bajo el mando de la mayor von de Gurechaf, dado su odio al derroche, era considerable. Nunca había preguntado qué tipo de batalla estaba anticipando. Aún así, después de su error en Dacia y redimirse en Norden, todas las diferentes experiencias de combate que había tenido,
Finalmente entendió hasta cierto punto. Lo que el vicecomandante de la mayor von de Gurevich había aprendido era un principio simple. Al entrenarlos a fondo y luego acumular más instrucciones en forma de experiencia de combate, la mayor von de Gurevich estaba endureciendo su batallón en una unidad digna de batalla paso a paso, intentando educarlos mientras realizaba misiones y acumulaba logros. En cierto modo, se podría decir que estaba tratando de poner en forma a su batallón apresuradamente, creando una unidad de élite. Por eso Weiss había estado buscando entre los recién llegados del grupo. Para su feliz sorpresa, tuvo la impresión de que el teniente Grants sería un buen oficial. Por eso, incluso si la mayor von de Gurevich no se quejaba, quería decirles a los nuevos reclutas cómo eran realmente las cosas. Esa era su forma de mostrar amabilidad. 3 días después en las líneas del Rin, a la hora señalada de sus órdenes selladas, después de haber sincronizado sus relojes con su ayudante, Dan informa solamente la hora. Weiss se presenta y dice que es correcto. Después de asegurarse de que todos los oficiales presentes estén preparados para registrar el contenido sin espacio para malentendidos, Tanya asiente y saca el cuchillo de su cadera. Corta casualmente el paquete seguro con la daga y saca un fajo de documentos. A juzgar por la textura, es probable que sea el papel de aceite extra inflamable con la marca de agua del Estado Mayor. Por el desenfoque de las letras, puede decir que fueron lo suficientemente reflexivas como para usar tinta a base de agua. Es bastante emocionante. Después de hojear los documentos con ojo experto, Tanya ha entendido lo esencial. En última instancia, el único movimiento que se les pide es perforar directamente a través del frente. En esta situación, si no pueden forzar la apertura de un camino, la única alternativa es reunir más fuerza y encontrar una manera de abrirse paso. Tanya le pide a Visha que reúna las tropas y lea esto. Tanya envía a su ayudante para reunir el batallón. Instruye a su vicecomandante y se prepara para el ataque. Después, el breve comentario que tiene para sus oficiales es el mismo de siempre. Tanya les dice: atención, oficiales, solo existe el avance inquebrantable. Avancen, luego presionen. Este será un avance indomable. A cualquiera que vacile no se le permitirá vivir. Tanya piensa en que esta es la primera y última oportunidad que tendrán. Solo necesitan seguir avanzando hacia adelante. Y con esto terminamos el segundo volumen de la novela y pasamos al tercero, que lo veremos en la siguiente parte, porque hasta acá llegamos con esta 15ª parte. Espero les haya gustado. Así que sin nada más que decir, yo me despido y nos vemos en el próximo video.